El monte Ignis es un volcán activo situado en la parte central del territorio de Heathmoor, entre las fronteras de Ashfell y el Mire. El volcán se encuentra en un estado constante de actividad, con un pequeño pero constante flujo de lava saliendo desde su cima, producto de la gran inestabilidad del terreno y los constantes temblores de la tierra en ese lugar. Este es el volcán responsable de que gran cantidad de lagos en la parte norte de Ashfell se convirtieran en ácidos, después de la llegada de los caballeros a Ashfell. Posteriormente, debido al flujo continuo de lava que emanaba de la cima del volcán, diversas aldeas cercanas fueron evacuadas por temor a que la lava llegase a ellas, cosa que con el tiempo terminó por hacerse realidad, ya que estas aldeas fueron consumidas por el fuego y el calor. Prueba de ello es esta aldea situada en un punto indeterminado cercana al monte Ignis, en donde podremos ver los efectos y cómo quedaban los poblados una vez eran alcanzados por la lava. A este volcán también se le atribuye el hecho de que los lagos del Valkenheim se congelasen de nuevo durante 2 años después del cataclismo. Durante las 2 semanas del 16 al 30 de agosto de 2018 de nuestro tiempo, el monte Ignis entró en erupción con una explosión de magma y una gran columna de ceniza que cubrió parte de Ashfell, Valkenheim y el Mire. Durante ese tiempo, las 3 facciones cayeron en un estado de caos, con saqueadores asaltando pueblos, y propició la aparición de sectas y cultos como los guerreros de la llama o los Ignis Fatum, quienes predicaban la palabra de un extraño dios del fuego, destruyendo y quemando todo por un intento de aplacar la ira de su diabólico dios. Varias aldeas de Eitri-Vatnen fueron arrasadas por completo, y miles de refugiados se trasladaron a castillos y fortalezas abandonadas con la esperanza de alejarse de la lluvia de fuego y ceniza que el monte escupía sobre sus tierras. Una de estas fortalezas fue el antiguo castillo de Hervistofnir, en Westhall, donde cientos de refugiados consiguieron salvarse de la destrucción, protegiéndose entre sus muros y bajo la protección de soldados que los defenderían de bandidos y demás peligros. Muchos lugares cercanos al volcán fueron consumidos por la lava y el fuego. Las cenizas bloquearon el sol, provocando nevadas masivas y ventiscas de larga duración en muchos territorios. Los más perjudicados fueron los caballeros, y los menos los samuráis, quienes la erupción del volcán apenas perturbó el territorio del Mire. Pero todo esto no fue motivo para detener la guerra que las facciones llevaban a cabo en ese momento. Esta erupción fue representada y vivida por nuestros guerreros con múltiples zonas incendiadas, y escombros que caían sobre el escenario en mitad del combate por los territorios. Si bien después de eso el monte Ignis cesó su actividad, nadie asegura que pueda volver a entrar de nuevo en erupción, pues recordemos que el monte Ignis se encuentra en un estado constante de actividad, lo que lo hace una amenaza latente para Heathmoor y todo el mundo de For Honor. Recuerda suscribirte si quieres ver más historias como esta sobre el mundo de For Honor. No olvides seguirnos en Twitter y en Steam, donde ya somos la comunidad hispanohablante de For Honor más grande de toda la plataforma. Yo soy Contramaestre y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!